Señor Bedoya, usted ha sido, es el primer boliviano, ¿no?, en presidir un gremio internacional de seguros. Va a presidir la Federación Interamericana de Empresas de Seguros FIDES, ¿no?, hasta el año 2024. Eh, ¿Cómo recibe esta designación, señor Bedoya? ¿Cuál es la importancia para, tanto para la Boliviana Asia Cruz como para el país, ¿no? Perfecto. Gracias, Marco, por la entrevista nuevamente y gracias por la cobertura de Página 7. Bueno, indudablemente es un gran honor y satisfacción para mí ser el primer boliviano en ser nombrado como presidente de Fides, una institución que tiene más de 70 años en funcionamiento y que aglutina pues al sector asegurador hispanoamericano con empresas aseguradoras y empresas reaseguradoras también que provienen de los Estados Unidos, del Reino Unido y de España. Si bien la presidencia de Fides es rotativa, el directorio de la institución tiene que avalar la postulación del representante del país. Y en mi caso fue pues muy grato recibir la confianza del directorio de Fides y por supuesto de todos los miembros adherentes. Ajá. Eh, sí, Adelante. adelante. Eh, es la primera vez que un boliviano preside esta importante instancia internacional. Sí, correcto. Por algún motivo, Bolivia nunca ostentó la presidencia de Fides. Es una pregunta a la cual todavía no tengo la respuesta, porque Bolivia debía haber ya ostentado esta presidencia en alguna oportunidad durante los anteriores 70 años, pero por algún motivo no fue así. Este nombramiento es pues un nombramiento que pone a la Asociación Boliviana de Aseguradores en un pedestal preeminente, ¿no? La compañía de seguros de la cual el presidente proviene o a la cual representa pasa completamente a un segundo plano, Margo, y más bien es la asociación la que queda en este pedestal, como te decía, en cuanto a la visibilidad que va a tener y a la visibilidad que va a tener también el mercado de seguros en Bolivia. Ajá. Eh, ¿Cuáles van a ser las tareas inmediatas una vez que ha asumido usted la presidencia? Eh, ¿Qué se pretende en estos 4 años de gestión, son, verdad? Son tres años de gestión. 3 años, sí. ¿Cuáles serían las tareas inmediatas que le va a tocar desarrollar, ¿no?, al frente de Fides, ¿no? Correcto. Bueno, en este momento nos encontramos trabajando con el directorio justamente en la elaboración de lo que va a ser la agenda puntual, pero Fides viene trabajando ya en una agenda de temas fundamentales desde hace varios años atrás. Uno de los temas que queremos abordar en esta nueva gestión, por ejemplo, es tener un levantamiento muy claro de la regulación impositiva vigente en todos los países miembros de Fides. Esto porque estamos vislumbrando y estamos ya evidenciando en algunos países, Bolivia incluido, una intencionalidad de los reguladores y de los gobiernos de incrementar las tasas impositivas al sector. Y eso es algo que inquieta, por supuesto, a Fides porque consideramos que son medidas que pueden tener un beneficio a corto plazo, probablemente no así a mediano ni largo plazo, ya que los accionistas de las compañías, como cualquier inversionista, siempre buscan dónde su dinero les va a rendir mejores réditos. Entonces, hay que tener cuidado en cuanto a la implementación de estas cargas impositivas adicionales. Y lo que pretendemos como Fides es elaborar más bien un levantamiento, un diagnóstico de cuál es la situación en los distintos países para que podamos, obviamente, sacar conclusiones y compartir esta información con las distintas autoridades, ya sean regulatorias o de gobierno, y podamos, a nivel de todos los países, tener un diálogo, ¿no? El objetivo de Fides siempre es fomentar y, obviamente, velar por los intereses del sector asegurador. Y en ese sentido, uno de los temas que también inquieta a la organización es la falta de diálogo que existe en algunos países entre el sector asegurador y sus representantes y los reguladores y los gobernantes. En líneas generales, el sector de seguros es un sector sumamente solidario, es un sector que siempre le ha puesto el hombro, como se dice, a las crisis económicas por las que han atravesado los distintos países. Y en esta oportunidad, producto de la pandemia, consideramos que esa situación no ha cambiado, ¿no? Aquí existe un tema que es importante analizarlo y es sobre si estas determinaciones que pueden
estar siendo tomadas a la luz de las urgencias y de las necesidades que han surgido por efecto de la pandemia, ¿van a tener un impacto temporal o se pretende más bien que sean de alcance permanente, ¿no? Reitero que como industria, el sector asegurador siempre ha estado y probablemente está muy dispuesto a poner el hombro, como se dice, a los distintos países por el tiempo que dure esta crisis. Pero si por el contrario, algunas de estas medidas que impactan ciertamente en los rendimientos de los accionistas que invierten su capital en el sector de seguros tienen una calidad de permanente, pues, como te decía al principio, eso puede tener un efecto contrario a mediano plazo en cuanto no solamente a la recaudación de impuestos, sino a la creación de fuentes de trabajo. El sector asegurador en Latinoamérica es un sector que es uno de los más importantes generadores de fuentes de trabajo, tanto directas como indirectas. Entonces, lo que pretendemos como Fides es generar todo el escenario adecuado para que podamos dialogar abiertamente y vaya llamado a las autoridades, tanto como te digo, regulatorias como de gobierno, para acercarse al sector asegurador y a compartir con nosotros de manera abierta, también de manera totalmente transparente, las inquietudes que se pueden tener a nivel de entidades reguladoras y o a nivel de autoridades de gobierno, para que podamos analizar conjuntamente cómo el sector asegurador puede coadyuvar, puede sumarse a las iniciativas y a las políticas para, obviamente, hacer frente a las necesidades del momento. Por otra parte, existe una agenda importante en Fides, como te decía, que está basada también en el fomento a los distintos grupos de trabajo. Fides es una institución que constantemente está proyectando el análisis de distintos temas, la profundización de distintos temas, y en ese sentido tiene vigentes en este momento grupos de trabajo que están dedicados a este tipo de análisis. Se tiene un grupo de trabajo de inclusión y expansión del mercado de seguros, como mecanismos a través de los cuales se puede lograr el incremento en la penetración del mercado de seguros en los distintos países. Hay un grupo de trabajo que está abocado al análisis de la regulación del sector, tanto desde el punto de vista del regulador como desde el punto de vista de las compañías aseguradoras y de las tendencias internacionales. Hay un grupo de trabajo que está abocado al análisis del tema solvencia, que es fundamental en el rubro. Hay un grupo de trabajo que está también abocado al análisis del tema reaseguros, ya que obviamente los reaseguradores son socios estratégicos indispensables para nosotros en este negocio. Y finalmente, hay un grupo de trabajo abocado al análisis del tema de la seguridad vial y de la necesidad de reducir la cantidad de accidentes y de fallecimientos que se dan en la región por causa de accidentes de tránsito. Adicionalmente a estos temas comentados, estamos con una agenda también para ver de modernizar un poco a la institución a través de la creación de un aplicativo con información generalizada, algunas adecuaciones a la página web que tiene Fides. Queremos dotar esa página web de mayores instrumentos y de mayor información para el sector latinoamericano a través de la provisión continua de información actualizada en cuanto a qué sucede en los distintos mercados, poder colgar las regulaciones, en fin, lo que se pretende en este mundo que estamos viviendo hoy día, donde todo es virtual y los congresos y las reuniones se han reducido drásticamente, es poder dotar a Fides de mayores servicios y beneficios digitales a través de la página web. Eso no quita que para este año y para el siguiente año se tienen planificadas varios congresos y varias reuniones que son importantes, principalmente el Congreso Centroamericano de Seguros, que tiene previsto llevarse a cabo en el mes de octubre de este año en Punta Cana. Y bueno, vamos a estar trabajando con los organizadores de ese congreso, como también vamos a estar trabajando de manera muy intensa con la Confederación de Seguros de Brasil, que es la Asociación de Aseguradores de Brasil, que tiene encomendado llevar a cabo el próximo año. Debió haberse llevado a cabo en este año 2021 el siguiente Congreso de Fides. Recordarás, Marco, de que el anterior Congreso de Fides fue realizado en el 2019 en Bolivia con mucho éxito. Ujú. Este congreso se realiza cada 2 años, es la reunión bianual más importante en el ámbito de los seguros en Hispanoamérica.
y Brasil tenía encomendada la organización del Congreso en el año 2021. Ese Congreso se ha postergado por razones, obvias relacionadas con el tema de la pandemia para el año 2022. Entonces, Brasil está ya avanzando en la organización de ese Congreso. Sin embargo, de ello, uno de los temas que hemos estado ya comentando en el directorio de Fides es de que ese siguiente Congreso de Fides probablemente va a ser muy diferente al resto de los congresos que se han estado llevando a cabo históricamente y en última instancia al Congreso de Fides que se llevó a cabo en Bolivia, puesto que estamos viviendo en un nuevo mundo, estamos viviendo en una nueva normalidad. Entonces es poco probable que volvamos a tener un Congreso Fides con más de 1000 asistentes, con más de 1000 delegados. Entonces estamos ya empezando a analizar el cómo potenciar digitalmente también el Congreso, de manera que la gente que desee y que pueda y que quiera asistir físicamente al Congreso lo pueda hacer con todos los beneficios que eso representa, pero que también haya un espacio para una asistencia virtual de algunos ejecutivos que por motivos de política o por motivos de seguridad o por motivos de presupuesto puedan estar impedidos de participar. Esos son a grandes rasgos, Marco, los principales temas que tenemos en la agenda. Hay obviamente otras reuniones entre entidades colaborativas. Existen vinculaciones importantes con el Banco Mundial, con MAPFRE Seguros, con la Asociación de Corredores de Seguros. Son relaciones institucionales que hay que proyectar. Se tiene una relación importante con la Asociación de Reguladores de Seguros Latinoamericana, con la cual también tenemos que tener contacto. Y el apoyo permanente a los miembros, ¿no? En última instancia, una iniciativa también interesante que la hemos conversado y que queremos implementarla es la realización de una velada de premiación, de reconocimiento para el mercado asegurador latinoamericano o hispanoamericano en relación a distintas categorías, ¿no? Vamos a querer identificar y premiar a las aseguradoras más innovadoras, a las campañas de mercadeo más efectivas o que más han destacado, a los principales ejecutivos que hayan destacado, a las aseguradoras que hayan tenido mayor crecimiento o que hayan innovado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son premios que pensamos que van a incentivar a las compañías de seguros del mercado también a postularse y a postular sus logros para que podamos obviamente compartir los mismos a nivel regional. Justamente en el tema de la pandemia, la crisis que está viviendo el mundo, la recesión que hay, ¿cuál ha sido el impacto para la industria del seguro, todo este tema de la pandemia, la crisis económica que está viviendo el mundo? Correcto. Bueno, la pandemia ha afectado pues prácticamente a todos los rubros de la economía en todo el mundo, ¿no? Y el rubro de los seguros, por supuesto, no ha sido excepción. En líneas generales, los principales efectos de la pandemia han sido una caída en la producción por efecto del menor movimiento económico, un incremento en la mora y incumplimiento de pagos en las carteras, por efecto obviamente de la reducción en disponibilidades, un incremento sustancial en la siniestralidad, sobre todo de los ramos personales, de los seguros de vida y de salud, una afectación financiera de varias compañías en distintos países, aunque en líneas generales te diría que la mayoría de las aseguradoras de la región ingresaron en la pandemia bastante bien capitalizadas. Adicionalmente, se ha evidenciado una clara restricción o reducción en el apetito de riesgo de las aseguradoras y de los reaseguradores y, por ende, una reducción también en las capacidades de suscripción. Con tanta incertidumbre, muchos reaseguradores han optado por reducir las capacidades de suscripción de sus sedentes, de sus compañías sedentes, y eso se traduce en una mayor necesidad de acudir al reaseguro facultativo, que es el reaseguro que uno sale a comprar al mercado cuando el negocio que se pretende suscribir excede de las capacidades automáticas, ¿no? Adicionalmente, ha habido una afectación también muy clara en las carteras de inversión de las compañías como resultado del deterioro de los mercados, la devaluación de los títulos valores y la caída en las tasas de interés a nivel global prácticamente. Te decía de que, bueno, obviamente esta crisis también ha requerido un cambio y una adecuación en varias normas regulatorias del sector que han tenido como intención permitir y viabilizar el funcionamiento de las compañías y hacer frente a todas las obligaciones que han tenido por efecto de la pandemia, ¿no? Obligaciones extraordinarias, te quiero decir. También existe a nivel regional o a nivel
nivel mundial prácticamente una preocupación particular de parte de los calificadores de riesgo y de las entidades, de las aseguradoras de personas, ¿no? Mucho más que los estados financieros de las aseguradoras de ramos generales. Esto porque el tema de la pandemia, si empezamos a analizar por un momento fríamente la cantidad de fallecimientos que ha causado el coronavirus a nivel mundial, vamos a encontrar países, bueno, encontramos países que todos sabemos que han destacado trágicamente en estos índices como Estados Unidos o algunos países en Europa, pero también hay países en la región como Brasil y países miembros de Fides como España que han tenido una enorme cantidad de fallecimientos. Y fallecimientos que en alguna medida y en algún porcentaje indudablemente estaban asegurados ya sea de manera individual, de manera corporativa, a través de las fuentes de trabajo y o a través de las entidades financieras con las cuales tenían contraídas obligaciones. Entonces, el resultado de eso es de que las aseguradoras que emiten pólizas para la cobertura fundamental en este tipo de operaciones es la cobertura del seguro de vida, ¿no? La cobertura de vida. Y la cobertura del seguro de vida tiene muy pocas exclusiones, muy pocas exclusiones. Son realmente contados los escenarios en los cuales una aseguradora podría declarar improcedente o rechazar un reclamo por un fallecimiento. Un ejemplo de eso sería un suicidio, tal vez en los primeros años de vigencia, pero ese no es el caso. Se han dado, obviamente, fallecimientos por efecto del coronavirus y por enfermedades relacionadas. Entonces, las aseguradoras han tenido que despertar prácticamente de la noche a la mañana a la realidad de detenciones y fallecimientos en cantidades de millones y millones y cientos o miles de millones de dólares probablemente a nivel mundial. Y no solamente eso, sino que todos estos fallecimientos por coronavirus en gran medida no generaron un solo dólar de primas para las aseguradoras. ¿Por qué? Porque este era un riesgo que no estaba contemplado, no estaba considerado dentro de las tablas de mortalidad que generalmente son en las que se basan las compañías de seguros personales para tarificar los seguros de vida. Entonces el impacto ha sido verdaderamente importante y también en Bolivia hemos visto ese impacto, aunque no formalmente en las cifras que reporta la superintendencia al mes de septiembre, sino muy pronunciadamente esta tendencia y este incremento sustancial en la siniestralidad se ha evidenciado en el mercado boliviano a partir del mes de septiembre hasta el mes de diciembre por efecto de una natural demora en el reporte de los fallecimientos a los bancos, en el caso de las carteras hipotecarias o carteras de créditos, y a la vez en la demora en el reporte de estos casos de parte de las entidades financieras o en algunos casos de las propias personas a las entidades aseguradoras. Y finalmente, el impacto de la pandemia deriva en un incremento general de tasas, ¿no? Ante todas estas incertidumbres, el mercado reacciona de una manera automática prácticamente, endureciendo los términos de suscripción Ajá. e ¿Y incrementando las cuál sería tasas. la previsión para este año? ¿Qué espera el sector asegurador a nivel general este año? Bueno, el año pasado, si bien te decía de que se ha sufrido y se continúa sufriendo los impactos muy significativos de los fallecimientos por coronavirus en las aseguradoras de ramos personales, el año pasado la pandemia tuvo en una gran cantidad de países un impacto positivo en la siniestralidad de las aseguradoras de ramos generales. Obviamente los periodos de cuarentenas y cuarentenas rígidas y limitaciones de circulación y limitaciones y restricciones al movimiento económico normal derivó en una reducción de la siniestralidad, particularmente en el rubro de automotores, pero también en otros ramos como ser las pólizas de multirriesgo o el movimiento en transporte, como te decía, netamente como efecto de la reducción del movimiento económico que se registró en este año. Entonces, se tuvo en el año 2020 por un lado, un efecto negativo en las aseguradoras de ramos personales, pero un efecto de alguna manera positivo en las aseguradoras de ramos generales. Para el 2021, ese efecto positivo que se presentó, que se registró en las aseguradoras de ramos generales, probablemente no se va a dar, porque los países no están, salvo en algunos casos donde hay situaciones extremas, los países en líneas generales están tratando de evitar a como dé lugar la implementación de cuarentenas rígidas nuevamente. Entonces, no se va a evidenciar con un alto grado de probabilidad el tipo de limitaciones a la actividad económica y las limitaciones a la circulación en la medida que sí se presentaron en la gestión 2020. Va a comportar probablemente de manera más normal y en los índices históricos.
Mientras que el efecto negativo en las aseguradoras de ramos personales continúa vigente y no se anticipa que se vaya a ver mayormente una reversión de la siniestralidad ni de la tendencia de fallecimientos, sino hasta bien entrado el año y sobre todo en la región, ¿no? Por efecto de las vacunas se anticipa. Entonces, este año 2021 se presenta como un año con muchos retos, un año muy complicado, donde adicionalmente, bueno, las presiones sobre la cobranza, sobre la mora, sobre las disponibilidades de los asegurados continúan vigentes. Los asegurados están teniendo que lidiar, por un lado, con el incremento de tasas que el mercado está presentando y por otro lado con las limitaciones de sus disponibilidades, la reducción en sus disponibilidades y la reducción también en sus movimientos económicos. Entonces, ese contraste, por un lado, los gerentes financieros de las empresas están instruyendo a sus gerentes de contrataciones y de adquisiciones y gerentes de riesgo que tienen que tratar de ahorrar hasta el último centavo posible. Sin embargo, de ello, como te decía, el sector asegurador está planteando, sobre todo para los riesgos facultativos, los riesgos grandes, un incremento en las primas. Entonces, son dos necesidades que se juntan en el momento más inoportuno, más complicado. Y eso indudablemente va a generar presiones y dificultades en la renovación de una gran cantidad de riesgos. Agradecemos al señor Rodrigo Bedoya Díez de Medina, vicepresidente de Desarrollo Comercial de la boliviana CIA Cruz, que ha sido elegido recientemente presidente de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros FIDES, gremio que representa a las empresas del sector de 18 países de toda América Latina, Estados Unidos y España. Muy gentil por la entrevista, señor Bedoya, con Página 7. Marco, muchísimas gracias por la cobertura y a sus órdenes para en cualquier momento.